Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. A los 96 años murió la reina Isabel II de Inglaterra. La monarca, que estuvo en el trono 70 años y 214 días, falleció en su residencia de descanso en Escocia, a donde llegaron sus hijos y sus nietos. Su hijo Carlos pasó a ser de inmediato el rey, Carlos III, y su nieto William pasó a ocupar la posición de heredero oficial del trono. Miles de personas se agolparon frente a las puertas del Palacio de Buckingham a expresar su solidaridad con la familia real, mientras la recién nombrada primera ministra Liz Truss pidió rodear y apoyar al nuevo rey. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche y también en nuestra emisión internacional. El expresidente Juan Manuel Santos, quien fue recibido por la reina Isabel II en noviembre de 2016, recuerda a la fallecida monarca como una mujer amable, prudente y de buen humor. Santos, quien es el único presidente colombiano que ha sido recibido en visita de Estado por el Reino Unido de Gran Bretaña, recuerda en charla con Noticentro 1 CMI la manera especial como lo recibió la reina Isabel y el protocolo casi de película que debió cumplir junto con su comitiva en el encuentro con la mujer que reinó durante 70 años. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En desarrollo del Congreso de Andesco que se realiza en Cartagena, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, anunció que cambiará el precio de base de los contratos de energía con el fin de bajar las tarifas de luz en el país. La ministra de Minas, Irene Vélez, señaló que durante los próximos 8 días habrá una agenda de trabajo con las empresas y los gremios de la energía con el fin de presentar la solución ante las altas tarifas, especialmente en la costa Caribe. Desde el Ministerio de Minas se descartó la creación de un fondo de estabilización por considerar que sería una carga fiscal mayor para el Estado. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Carlos III es el nuevo rey de Inglaterra. En su primer mensaje como monarca, pide apoyo para él y su familia tras la muerte de la reina Isabel II. Tras la muerte de la monarca que reinó por más de 70 años, la nueva primera ministra inglesa pidió unidad y respaldo al nuevo rey. Miles de personas se abarrotan ante las puertas del Palacio de Buckingham para expresar sus condolencias por la muerte de la reina. La reina Isabel había hecho su última aparición pública hace 2 días, cuando nombró a Liz Truss como la nueva primera ministra. Casa Real revela los detalles del sepelio de la reina Isabel II y la coronación de su hijo, el rey Carlos III. Isabel II pasará a la historia como la monarca que rompió todos los récords. La reina murió rodeada por todos sus hijos y sus nietos, confirmó la Casa Real. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Con 73 años de edad, el príncipe Carlos pasó a ser hoy el nuevo rey de Inglaterra. El primer mensaje oficial del monarca Carlos III estuvo marcado por la enorme tristeza y duelo por la partida de su madre, la reina Isabel II, quien asumió la corona el 6 de febrero de 1952 y lo convirtió en heredero a los 3 años de edad. Carlos, el primogénito de Isabel II, hasta ahora el príncipe de Gales y que en noviembre cumplirá 74 años, es el primero en la línea de sucesión al trono británico tras el fallecimiento de la reina. El monarca eligió el nombre de Carlos III para su reinado, que empezó con un sentido comunicado por la muerte de la querida, soberana y muy amada madre, que condujo los destinos del país durante 71 años. La muerte de mi amada madre, Su Majestad la Reina, es un momento de gran tristeza para mí y todos los miembros de la familia. Este primer mensaje del monarca estuvo cargado de un duelo profundo. Sé que su muerte será profundamente sentida a través del país, los reinos y la Commonwealth, y por incontables personas alrededor del mundo. Carlos aseguró que guardarán un periodo de duelo y respeto ante este periodo de cambio, en el que, una vez certificado el fallecimiento de Isabel II, el Consejo de Ascensión, formado por 719 miembros que incluyen políticos, altos cargos de la Iglesia Anglicana y juristas de prestigio, realizará una sesión en la que el rey jurará mantener la profesión de la fe protestante.
Todo esto se producirá dentro del periodo de luto nacional de 12 días, por lo que no habrá conmemoraciones oficiales. Sin embargo, ya para entonces habrán empezado los preparativos para la coronación del nuevo monarca, que puede producirse meses después de su ascenso al trono, como sucedió con la de Isabel II, que se llevó a cabo 14 meses después de la muerte del rey Jorge. Carlos, casado en segundas nupcias con Camila, duquesa de Cornualles, llega a reinar cuando ya es abuelo y como el heredero de más edad a la corona británica desde el 19 de septiembre de 2013. Además, durante muchos años se especuló cuál iba a ser el tratamiento de la futura reina, hasta que Isabel II zanjó el asunto en la víspera de su 70 aniversario en el trono, al afirmar que esperaba que Camila adoptase el título de reina consorte que le corresponde, aunque no goza de una gran aceptación en el Reino Unido. La sucesión al trono de Inglaterra no solo está organizada por la descendencia, sino también por el estatuto parlamentario de acuerdo con la página oficial de la familia real británica. La Casa Real reveló el orden en que queda establecida la línea de herederos al trono tras el fallecimiento de la reina Isabel II. La reina Isabel II encabezó la corona británica durante más de 70 años. La monarca se casó con el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y de este matrimonio nacieron 4 hijos. En la línea de sucesión al reino están 18 personas de la familia real, pero solo 9 son los que podrían llegar al trono según el orden. El hijo mayor de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, Carlos de Gales, de 72 años, es el primero en la línea de sucesión. Tras la muerte de Isabel, él será quien ocupe el lugar de rey con el nombre de Carlos III, y Camilla Parker será su consorte. El príncipe William, duque de Cambridge, es el hijo mayor de Carlos y Diana de Gales. Él es el segundo en la línea de sucesión del trono. Su esposa es Catherine Middleton, quien ahora se llama Catalina, duquesa de Cambridge, y con quien tiene 3 hijos, George, Charlotte y Louis. El príncipe George es el hijo mayor de William y Catalina, nació el 22 de julio de 2013. Él es el tercero en la sucesión del trono británico, y sus hermanos Charlotte y Louis ocupan el 4º y 5º en la línea. Y en 6º, 7º y 8º lugar estarían el príncipe Harry y sus hijos Archie y Lilibet, y aun si hubiera permanecido en la realeza, es poco probable que se convirtiera jamás en rey. Y por último, está el príncipe Andrew, que ocupa el 9º lugar. Con apenas 3 días en el cargo, la primera ministra británica Liz Truss, en su discurso de despedida a la reina, agradeció a Isabel II por su ejemplo y legado para el Reino Unido y pidió a los británicos rodear al nuevo rey y a su familia. Con un discurso desde la entrada del número 10 de Downing Street, la residencia oficial de la premier británica, Liz Truss lamentó la muerte de Isabel II y la recordó como el pilar del país. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Manifestó su apoyo a la familia real y al nuevo rey Carlos III. With the King's family, we mourn the loss of his mother, and as we mourn, we must come together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. We offer him our loyalty and devotion, just as his mother devoted so much to so many for so long. En las últimas horas, la foto de Truss con Isabel el día que se reunieron para el inicio de su mandato generó intriga y encendió las alarmas antes de conocerse de su muerte, por el moretón en la mano derecha de la monarca, y aunque los rumores sobre ello no sobrarán, al parecer nunca se conocerá la verdadera razón del fallecimiento de la reina. La reina Isabel fue la soberana más longeva de la historia de Reino Unido, con 70 años de reinado a sus espaldas, en los que su salud siempre fue un tema que generó bastante interés por el hermetismo de la Casa Real y por su clara vigorosidad. La reina Isabel creía que se es tan viejo como uno se siente, y así lo dejó plasmado durante todo su largo mandato, en el que hasta sus últimos días, a pesar de su elevada edad, de la muerte de su amado esposo el príncipe Felipe y de la pandemia del COVID-19, la monarca no dejó de asistir incansablemente a actos públicos.
Isabel II siempre fue muy conocida por ser muy fuerte y tener un estado de salud envidiable, y en 70 años de reinado, pocas fueron las veces en las que su estado de salud fue motivo de malas noticias o le impidió ejercer sus deberes reales, como ocurrió en el año 2003 cuando se supo de una enfermedad que causó preocupación. La reina, que por entonces tenía 76 años, fue ingresada en un hospital de Londres después de experimentar síntomas de gastroenteritis. En el 2017, un resfriado hizo que la reina se perdiera un servicio religioso del día de Año Nuevo por primera vez desde 1988. Sin embargo, los últimos años fueron todo un desafío para la monarca en medio de grandes pérdidas, escándalos familiares y hasta su contagio de COVID-19. Su Alteza Real también experimentó problemas de movilidad que la alejaron de su papel como jefa de Estado. De hecho, por primera vez en casi 6 décadas, Isabel II no pudo pronunciar el tradicional discurso de la reina en 2022, con el que siempre se inaugura el año parlamentario en la Cámara de los Lores en Londres. Esto debido a los problemas episódicos de movilidad de Isabel II, que llevó a sus médicos recomendarle no asistir a una de las más solemnes y representativas ceremonias del ejercicio monárquico. Tras conocerse la muerte de la monarca británica, el mundo reaccionó con tristeza, expresó sus condolencias a la familia real. Diferentes líderes del mundo reaccionaron a la muerte de la reina Isabel II. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden recordaron el legado de la reina Isabel y lamentaron su muerte en un comunicado que emitió la Casa Blanca. Hoy los pensamientos y las oraciones de las personas de todo Estados Unidos están con el pueblo del Reino Unido y la mancomunidad de naciones en su dolor. Enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia real, quienes no solo están de luto por su reina, sino también por su querida madre, abuela y bisabuela. Por su lado, el secretario general de las Naciones Unidas manifestó: Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de Su Majestad la reina Isabel II, admirada en todo el mundo por su liderazgo y devoción. Fue una buena amiga de las Naciones Unidas y una presencia tranquilizadora durante décadas de cambio. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, escribió lo siguiente a través de su Twitter: Su Majestad la reina Isabel II encarnó la continuidad y la unidad de la nación británica durante más de 70 años. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que Canadá respondió con gran pesar en nuestros corazones cuando se enteró de la muerte de la monarca. It is with the deepest of sorrow that we learn today of the passing of Her Majesty, Queen Elizabeth II. She was our queen for almost half of Canada's existence. El rey Felipe VI de España envió un mensaje al rey Carlos III, el nuevo monarca del Reino Unido, en una carta que publicó la Casa Real Española. Su Majestad, querido Carlos, profundamente apenado por la triste noticia del fallecimiento de Su Majestad la reina Isabel II, su querida madre. Me gustaría trasladar a Su Majestad y al pueblo británico en mi nombre y en nombre del gobierno y el pueblo de España nuestro más sentido pésame. El Papa Francisco también se mostró entristecido por la muerte de la reina Isabel II y ofreció oraciones por su eterno descanso y por su hijo Carlos, ahora convertido en rey. En un telegrama personal dirigido al nuevo monarca, el jefe de la Iglesia Católica rindió homenaje a la vida de servicio incansable, así como a su devoción al deber y a su testimonio inquebrantable de fe en Jesucristo. Pese a algunos problemas recientes de movilidad, la monarca siempre aparentó gozar de una buena salud. Incluso a sus 96 años sobrevivió al COVID-19 y se mantenía activa en sus funciones, aunque con una agenda pública cada vez más reducida. Estas fueron sus últimas apariciones. El mismo año en el que se conmemoraron los 70 años del reinado de Isabel II en el Reino Unido, fueron muy pocos los casos en los que la monarca se ausentó de sus labores reales, ya fuera por quebrantos de su salud o situaciones personales. Isabel II se mantuvo irrestricta con sus funciones incluso hasta sus últimos días, cuando sus crecientes problemas de movilidad se hicieron cada vez más evidentes, como en junio de 2022, cuando la monarca se perdió varias de sus festividades del jubileo que celebraba su 70 aniversario en el trono debido a problemas de salud. En ese momento la Casa Real solo anunció que Isabel II experimentó un cierto malestar tras aparecer 2 veces de pie en el balcón del Palacio de Buckingham para lanzar los 4 días de celebraciones por su jubileo de platino.
Un poco antes de estas fechas, en mayo, la reina asistió a una muestra de caballos y equitación desde la comodidad de una camioneta antes de dirigirse a su palco en la que fue su primera aparición pública en persona en semanas y después de haber sufrido un contagio de coronavirus. Pero fue su más reciente aparición pública la que tuvo el mayor carácter histórico y oficial, cuando Isabel II le encargó formar gobierno al 15º primer ministro de su reinado, que en esta ocasión fue la conservadora Liz Truss, la tercera premier en la historia del Reino Unido que por pedido del Palacio de Buckingham se reunió en Escocia con la monarca en lugar de Londres, algo que no había ocurrido en los 70 años en los que la reina tuvo la oportunidad de estrechar la mano de jefes de Estado ingleses de la talla del gran Winston Churchill y Margaret Thatcher. Elizabeth Alexandra Mary, más conocida como la reina Isabel II, llegó al poder el 6 de febrero de 1952. Como todo lo que sucede en la corona, el día de su muerte también estaba preparado. Se conoce como el día D. Así se desarrolla el protocolo titulado Operación Puente de Londres. La reina Isabel II falleció este jueves a los 96 años y los ojos del Reino Unido y el mundo están a la expectativa de cómo y cuándo será su funeral. Como murió en su residencia de Balmoral, Escocia, se pondrá en marcha la llamada Operación Puente de Londres y con ella la denominada Unicornio. Los preparativos milimétricamente orquestados y diseñados desde la década de 1960 para este día de luto nacional. La Operación Unicornio es el mecanismo previsto que marca los pasos a seguir en Escocia para trasladar el cadáver de la reina a la capital británica. Y el operativo Puente de Londres son más de 10 días que se tomarán para enterrar a la monarca. Primero iniciará con el día D hasta llegar al día más 10, en el que se llevará a cabo el funeral en la abadía de Westminster. Desde allí, donde será velado durante 5 días, el cortejo fúnebre de Isabel II emprenderá su último viaje hacia Windsor, el palacio que da el apellido a la familia real. Allí, en la capilla de San Jorge, Isabel descansará junto a su padre, el rey Jorge VI, y su esposo Felipe de Edimburgo. Durante su reinado, Isabel II conoció a numerosas figuras de todo el mundo y de diferentes épocas. Se convirtió en la 6ª mujer en ascender al trono y batió varios récords en sus 70 años de reinado. Estos son los números que acompañaron la vida de la monarca. Isabel Alexandra Mary nació el 21 de abril de 1926. Desde niña era llamada familiarmente Lilibet. Con su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, quien murió el 9 de abril de 2021, tuvo 4 hijos, 8 nietos y 12 bisnietos. Hubo 15 primeros ministros de Reino Unido durante el reinado de Isabel II, cada uno de los cuales se ha reunido con ella en el Palacio de Buckingham, una tradición que comenzó con Winston Churchill y que terminó con la nueva en el cargo, Liz Truss, a quien conoció el pasado 6 de septiembre. Isabel conoció a 14 presidentes de Estados Unidos. El primero fue Harry Truman, a quien vio en su primera visita a Estados Unidos en 1951, cuando aún era princesa. El más reciente es el actual presidente Joe Biden, quien visitó el castillo de Windsor en 2021. En el Vaticano ha habido 7 papas católicos romanos durante su reinado: Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Fue la 6ª mujer en ascender al trono británico y la monarca que más tiempo ha reinado. En septiembre del 2015 rompió el récord impuesto por su tatarabuela, la reina Victoria, luego de 63 años y 216 días en el trono. Isabel estuvo en el trono 70 años y 214 días. Aunque la reina nunca tuvo pasaporte, pues estos se emiten a nombre de su majestad, lo que significa que ella se emitiría uno a sí misma. Es quizás la jefa de Estado que más viajó en la historia. Realizó 265 visitas oficiales al extranjero y visitó al menos 116 países. Ruanda y Camerún son los únicos 2 de los países de la Mancomunidad de Naciones en los que nunca estuvo. Su fortuna se calcula entre 480 y 500 millones de dólares, aunque se cree que es inconmensurable si se tienen en cuenta sus ricas colecciones de arte, muebles, joyas, estampillas y otros valores. Expertos en la realeza británica hablaron sobre lo que algunos consideran son los secretos para llegar a ser tan longeva. Aseguran que la reina Isabel II seguía un estricto régimen de alimentación y hábitos de belleza. ¿Qué hizo la reina Isabel para lucir vital hasta sus 96 años? Esa es la pregunta rodeada de misterio aclarada por su círculo más íntimo.
Primero, huía del sol todo el tiempo, consideraba que era perjudicial para su piel y estado de ánimo. Regla del uso mínimo de maquillaje y su elixir milagroso, leche de rosas cada día, que no superaba el costo de los 11 euros, alrededor de 49.000 pesos colombianos. Rutina de sueño, dormía 7 horas y se despertaba a las 7:30 de la mañana, acompañado de una caminata mínima de 30 minutos. Cero cigarrillo, nunca fumó, pero su misterio era el alcohol. Diariamente bebía 4 copas de licor. Su comida favorita, el sándwich con mermelada, acompañado siempre con un té. Hay que dejar claro algo, los genes no mienten, su madre vivió 101 años. Muy buenas noches. La reina Isabel II de Inglaterra murió hoy a los 96 años de edad, después de haber cumplido el reinado más largo en el trono de Inglaterra. Estuve buscando esta tarde a alguien, algún colombiano, que hubiera sido designado, galardonado como caballero por la reina Isabel, caballero del Imperio Británico. Y ustedes se van a sorprender. Lo encontré. Miren quién es. Él se llama Luis Gilberto Murillo y es el nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos. ¿Qué tal la coincidencia? ¿Cómo fue esa historia, señor embajador? Y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Yamil, por la oportunidad, y siempre es bueno venir a charlar con usted. Sí, en el año 2016, el presidente Santos, que ha sido el único presidente invitado a una visita de Estado por la reina, que en paz descanse, me incluyó en la delegación oficial y tuve la oportunidad de conocer a la reina, de conocer en ese entonces al príncipe Carlos, hoy Carlos III, y muy impresionado porque mire usted que la reina, su recorrido pasó por varias guerras, la de Corea, la de Vietnam, las 2 guerras mundiales, la construcción y caída del muro de Berlín, que nos impactó a todos, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Sí. 12 presidentes de los Estados Unidos. Sí, cierto. Imagínense. Sí. Las 2 pandemias, la de 1918 y la del 2020. Sí. Y además de eso, hay un dato que a usted le va a interesar mucho. ¿Qué? Mire que ella era fanática del Arsenal. ¿Era qué? Fanática del Arsenal. Fan del equipo. Arsenal. Sí, claro. El nuestro. Sí, pero mire que Santa Fe tiene los colores precisamente tomados del Arsenal, así que usted tiene esa conexión allí. Pues claro, hombre, Santa Fe tomó los colores del Arsenal para hacer su uniforme de 75 años. Pues. Así es. Blanco y rojo. Así es. Y mire que cuando estuvimos en esa visita, porque la reina obviamente tenía mucho interés y compromiso con la conservación de la biodiversidad, del medio ambiente. Usted era ministro del Medio Ambiente. Y yo era ministro del Medio Ambiente. Entonces mostró ese interés, y el príncipe Carlos, hoy Carlos III, el rey Carlos III, era la persona encargada de liderar esos temas y quien tiene una relación muy cordial y cercana con el presidente Santos. Y allí, después de esa visita, yo con sorpresa recibí de la reina mi diploma, título de caballero. Exactamente, de caballero honorario del Imperio Británico. ¿Qué tal eso? Sí, entonces fue un gesto bueno, muy interesante y un gran honor. Mire, señor embajador, y otra cosa bien curiosa que les quiero recordar, si lo sabían. El embajador Murillo estudió en la Universidad de Moscú y habla perfecto ruso. Y mire, termina siendo embajador en Estados Unidos. Sí, es una ironía. Cosas curiosas de la vida. Pero sí, yo tengo una relación muy cercana, profunda con los Estados Unidos, porque
en la época muy fuerte de la violencia en muchos de nuestros territorios. A mí me tocó salir del país y estar en los Estados Unidos de manera continua 11 años. Y en esa época... ¿En Estados Unidos o en Moscú? En Estados Unidos. En Moscú estuve 7 años, regresé al país, estuve 10 años en Colombia. Y luego... me tocó salir a los Estados Unidos con mi familia. Huyendo, ¿no? Exactamente, porque fui víctima de un secuestro extorsivo. Sí, en esa época presionaba mucho a los políticos para que se trabajaran en función de grupos paramilitares o grupos de guerrillas. Y un grupo que se autodenominó como paramilitar hizo ese secuestro extorsivo como una manera de presión. Nosotros salimos y Estados Unidos nos acogió como familia. Fuimos migrantes allá, estuvimos seguidos 11 años. Y allí yo trabajé para unas organizaciones, distintas organizaciones, pero una muy importante de la Iglesia Luterana, pero era una organización técnica que hacía cabildeo en el Congreso para mayores recursos para ayuda humanitaria en todo el mundo. Pero también estaban discutiendo el Plan Colombia. Y discutiendo el Plan Colombia, nosotros decíamos, el Plan Colombia tiene mucho énfasis militar, requiere más énfasis social. E hicimos cabildeo para eso. Y allí terminé como embajador en los Estados Unidos porque fue allí donde conocí a Gustavo Petro. Y Gustavo Petro estaba haciendo cabildeo precisamente en contra de la corrupción, de la relación entre políticos y paramilitares. Y también veíamos que el TLC no favorecía al país en la manera en que nosotros queríamos más justo para el país y que necesitaba más provisiones para capacidad de comercio en comunidades, en fin. Entonces, fuimos al Congreso. Yo creo que la primera vez que el presidente Petro recorrió el Congreso oficina por oficina fue con nosotros. Fue contigo. Exacto. Entonces, él yo confío que él obviamente me vio en ese papel y dijo, bueno, pues Luis Gilberto debería continuar en un papel como ese, ¿no? Que no fue fácil porque obviamente yo ya estaba en planes de regresar al país y quedarme más tiempo en el país. Pero bueno, toca mantenerse en ese trabajo de cabildeo que va a ser muy difícil, obviamente, muchos desafíos en Washington. Ahora, otra ironía, señor embajador. ¿A quién en el mundo se le ocurre renunciar a la ciudadanía americana? Al embajador Murillo. Él tenía ciudadanía americana y renunció a ella. ¿Por qué? Para servirle al país. La verdad, yo obviamente tengo mucho agradecimiento de los Estados Unidos. Por supuesto. Porque me acogieron, allí pude realizar lo que denominan el sueño americano. Mis hijos estudiaron, desarrollamos una buena carrera, pude acceder a altos círculos del Estado y del poder en ese país, pero fue una decisión difícil. Usted no podía ser embajador si era americano. Exacto, es una condición que establece el gobierno de los Estados Unidos, tiene que renunciar a esa ciudadanía por múltiples razones. Y lo discutimos mucho. El presidente Petro muy generosamente me dijo, el país lo necesita ahí, es un tema más de discusión en el seno de su familia, tómese su tiempo, discútalo. Piensa con su familia. Sí, casi ninguno está de acuerdo, pero al final, y sobre todo mi esposa, pero al final mis hijos la convencieron y vale la pena por el país. Este es un momento de cambio, de transformación muy interesante y la verdad que yo quiero ser parte de ese cambio y las comunidades a las cuales represento también quieren que estemos allí ayudando al país en lo poquito que podamos en construir la paz total, en poder responder a la crisis climática, en ayudar realmente a disminuir la desigualdad, a que nuestra gente viva tranquila. Ahora, usted también sabe, señor embajador, que usted es el primer embajador negro que habrá de Colombia en España, en Estados Unidos. Sí, eso inclusive me lo resaltaba mucho el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Decía, aquí también es un hecho simbólico de que una embajada que, lo decía el presidente Petro ayer en la posesión, una embajada que ha sido más reservada para
grupos muy del establecimiento y la élite del país, el que llegue una persona negra, afrodescendiente, envía un mensaje de inclusión y es un desafío también para el país, y yo me siento muy honrado de haber sido designado por el presidente Petro en esa posición para servirle al país. Ahora, señor embajador, después de estos minutos que han sido de cosas anecdóticas, curiosas, vamos a hablar ahora de cuáles son las prioridades suyas ahora como embajador en los Estados Unidos, inmediatamente después de comerciales. Sus prioridades como embajador de Colombia en Estados Unidos, señor embajador. Bueno, la política exterior del país debe ser una política, así lo ha dicho y lo ha establecido el presidente Petro y el canciller Álvaro Leiva. Debe ser una política que propenda por el cambio, por la vida, que respete los derechos humanos, que sea multilateral en esencia y que además incluya muchas de nuestras comunidades y los intereses de estas comunidades que deben ser los intereses del país. Y ahí tenemos, el presidente Petro ha dado tres prioridades fundamentales. La primera, que realmente podamos trabajar en que haya un apoyo decidido a la construcción de la paz total, de la paz completa, en sus tres líneas principales. Una implementación rápida para recuperar el tiempo perdido en lo que tiene que ver con el acuerdo que se firmó en el Teatro Colón con las FARC, supremamente importante. La otra línea tiene que ver, obviamente, con la negociación con el ELN y que esta negociación llegue a feliz término y que el país realmente pueda lograr la firma de un acuerdo de paz con el ELN. Y lo tercero, que es un tema bastante contencioso, es precisamente el acogimiento o sometimiento de grupos que han estado involucrados, obviamente, en actividades ilegales como el narcotráfico. Esa es una primera prioridad, la paz total, la paz completa y que haya un apoyo decidido en el marco de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. La segunda prioridad... Perdóneme, embajador. Esa primera prioridad, para ser redundantes, ¿qué tiene que ver el embajador de Estados Unidos con el ELN? No, porque lo que necesitamos en el país es poder construir paz, porque la paz está asociada, usted lo vio, los acuerdos que se firmaron con las FARC. La paz, la seguridad del país, la paz está íntimamente relacionada con las condiciones de bienestar de las poblaciones en eso que yo llamo y que muchos llamamos la Colombia profunda y que tiene un impacto directo sobre un tema que es de interés de las dos naciones. La lucha contra el tráfico de narcóticos, la lucha para desmantelar las redes criminales que se dedican a ese tráfico y a otras actividades ilegales. Eso está íntimamente ligado con los procesos de paz y la paz, y esa paz completa, que es un anhelo de la sociedad colombiana. Eso debe ser un eje central en los temas de la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. El segundo, obviamente, es la respuesta a la mayor amenaza que tenemos, que es la crisis climática. Y la crisis climática está asociada directamente a la transición energética, pero también a la transición socioecológica, porque estamos hablando del país, el país más biodiverso por kilómetro cuadrado, el segundo en términos absolutos después de Brasil, y el que tiene la responsabilidad de contribuir a la respuesta a la crisis climática con la protección de la Amazonía, del Chocó biogeográfico, de nuestros ecosistemas estratégicos como páramos, como el sistema cienaguero, el mayor sumidero de dióxido de carbono equivalente que son nuestros mares. Y allí hay una tarea que tiene el país en un marco de justicia con esas comunidades que han conservado esos ecosistemas. Y un tercer punto o prioridad, si sea redundante, tiene que ver con la migración e inclusión. Colombia tiene un enorme desafío en términos de migración, no solamente por la migración
por los migrantes venezolanos que se encuentran aquí, sino que es un país puente, donde por aquí está pasando casi que 70, 80 mil migrantes cada año. Entonces son esas tres prioridades. Como usted ve, tanto los temas de política antinarcóticos, que preferimos llamar política de drogas, tanto lo relacionado con las políticas comerciales y los otros elementos del relacionamiento con los Estados Unidos, debe contribuir a esos objetivos principales: el logro de la paz total, la paz completa, el que avancemos en las respuestas a la crisis climática y conservación de la biodiversidad, y el que respondamos a los desafíos globales en este contexto nacional y regionales de migración. Ahora, señor embajador, al margen del problema de la inmigración y del problema de la migración, está el problema de la emigración colombiana hacia Estados Unidos. El presidente anunció ayer en su posesión que le encargó a usted gestionar un estatuto de protección a los colombianos irregulares, es decir, indocumentados, que viven en Estados Unidos. ¿Cómo va a hacer eso, embajador? Sí, mire, es que el país ha implementado una política migratoria, sobre todo en lo que tiene que ver con migrantes venezolanos, que garantiza un estatuto de protección en el país. Y ese estatuto de protección temporal ha garantizado que se haya estabilizado la población. Mire que, según los datos, solo el 18% de la población venezolana que entra ilegalmente a los Estados Unidos proviene de Colombia. Bajó sustancialmente, porque ya hay una ruta de respuesta a esta población aquí. Y en lo que ha planteado el presidente Petro es que se va a consolidar una política migratoria que también le dé una ruta de integración a la sociedad colombiana, no solamente a los migrantes venezolanos, sino también a migrantes de otros países, porque este es un como el nuestro. Y los que vayan a seguir en su camino lo puedan hacer de manera segura. ¿Qué estamos diciendo? Esto está dando resultados. Colombia debe liderar el tema en términos regionales para que se pueda garantizar también este tipo de tratamiento a los migrantes en otros países, pero necesitamos reciprocidad de los Estados Unidos. Hay una población colombiana en condiciones muy difíciles en los Estados Unidos. Yo fui migrante y yo sé lo difícil que es salir adelante allá si no tiene esa ayuda del gobierno. Entonces, lo que vamos a pedirle al gobierno de los Estados Unidos, a solicitarle por instrucción del presidente Gustavo Petro, es precisamente que se tenga o se considere o un estatuto de protección temporal para la población colombiana que está de manera irregular allá, que encuentren una ruta de integración o que después puedan regresar en la normalidad del país. O que se pueda tener en cuenta algo que llaman en los Estados Unidos el DED, que es el Deferred Enforced Departure. O sea, que ustedes le difieren, le retrasan su deportación y le dan las condiciones para que pueda estar allí en tranquilidad y pueda acceder inclusive a un permiso de trabajo. Eso ya lo hicieron con los migrantes venezolanos, los indocumentados venezolanos en los Estados Unidos. Se hizo inclusive en la administración anterior de Donald Trump. Lo que estamos diciendo, la población colombiana debería tener acceso a un mecanismo como este, que no depende del Congreso de los Estados Unidos, depende de una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. Vamos a proponer eso va a ser parte de nuestra agenda de diálogo y de discusión y de búsqueda de acuerdos con los Estados Unidos, entendiendo, Yamil, que Colombia es el aliado más importante de los Estados Unidos en la región. Y los Estados Unidos es un aliado central para Colombia. Y obviamente que ese tratamiento de aliado estratégico requiere también reciprocidad en ese sentido. Ahora mire, señor embajador, ¿cómo va a hacer usted para tratar de convencer al gobierno y a las autoridades norteamericanas de la política de sometimiento de los narcotraficantes a la justicia en Colombia para que no haya extradición, según propuesta del presidente Petro? Bueno, usted sabe que la piedra angular de
de la relación estos años entre los Estados, entre Colombia y los Estados Unidos ha sido obviamente muy relacionada con la cooperación judicial, con la cooperación militar, con la cooperación policial y la de inteligencia. Pero se tiene que hacer en un nuevo paradigma. El presidente Petro lo ha dicho, la vicepresidenta Francia Márquez también, en un paradigma que refleje todo lo relacionado con seguridad humana. Y seguridad humana es el eje central, son las comunidades y la vida de esas comunidades, la protección de esas comunidades. En ese sentido, la ruta tiene que ser la invitación a los grupos que están al margen de la ley a que precisamente abandonen la violencia y se incorporen a la sociedad. Y eso requiere de políticas definidas y de incentivos. Uno de esos incentivos tiene que ver con la extradición diferenciada que ya el presidente Petro ha hecho públicamente, ha dado lineamientos en ese sentido y ha hecho públicas esas propuestas, lo ha hecho también el canciller Leiva. Y es, si hay una ruta de acogimiento, de sometimiento, debe tenerse la intencionalidad de no extraditar. Si no se entra en ese proceso, y usted ha visto de la manera decidida como el presidente Petro ha mantenido el mecanismo de cooperación judicial de la extradición, que y el país ha sido testigo de eso. Pero si se reincide también, serán extraditados. Yo creo que eso es una política sana, hay que discutirla, obviamente, ese es un punto de partida de discusión con el gobierno de los Estados Unidos y estamos preparando una serie de visitas de altos funcionarios del gobierno nacional lideradas por el canciller Leiva, el ministro de la Defensa Iván Velázquez y el ministro de Justicia Néstor Osuna, para que en ese alto nivel se pueda llevar con evidencias, discutir esta política y demostrar obviamente que es la política que le conviene al país y le conviene a los Estados Unidos. ¿Van a ir los tres a Estados Unidos? Es decir, canciller, mi defensa y mi justicia. Sí, estamos discutiendo dentro del gobierno. El canciller Leiva está preparando precisamente esa visita de alto nivel a los Estados Unidos, pero usted ha visto que hemos tenido regularmente visitas, inclusive desde la elección del presidente Petro, visitas permanentes al más alto nivel de funcionarios y funcionarias de los Estados Unidos. Así que hay un diálogo muy fluido, muy constructivo y hay muchos puntos en común. Y yo creo que en una relación como esta, que tiene tanta solidez, estos son los temas que tenemos que discutir para que realmente se responda al interés de ambos países. Última pregunta, señor embajador. Las reformas, si son posibles, que creo que sí, al TLC. Bueno, este componente lo lidera el señor ministro de Comercio. Y el doctor Umaña lo ha planteado muy claramente, está definiendo una hoja de ruta para revisar el TLC, para que el TLC ya coinciden tanto en Estados Unidos como acá, que el TLC lleva 10 años y necesita ajuste, necesita modernizarse para que realmente le convenga a ambos países. Nosotros tenemos espacio para crecer en productos muy específicos. La ministra de Agricultura lo mencionaba, maíz, soya, necesitamos un mejor tratamiento. En los mecanismos del TLC se van a reactivar para que dentro de esos mecanismos y después de un diálogo con el empresariado colombiano se lleguen a hacer propuestas de modificación, de revisión del tratado, utilizando los mecanismos que ya tiene obviamente el tratado. Ahí también se están preparando desde el Ministerio de Comercio la hoja de ruta determinada, pero se va a hacer muy en diálogo con el sector privado, con el sector empresarial, pero que beneficia al país y beneficia a las comunidades que más lo necesitan, en las zonas donde hay mayor impacto de la ilegalidad, del tráfico de narcóticos, donde hay mayor impacto de la minería ilegal, de estas actividades realmente de la criminalidad, para que la gente tenga oportunidades, puedan realmente sustituir esos ingresos de la economía ilegal por ingresos de la economía legal. Colombia tiene un enorme potencial, por ejemplo, en el desarrollo agroindustrial. Eso hay que aprovecharlo. Puede alimentar el mundo. A usted, señor embajador, le fue muy bien como gobernador de Chocó en 2 ocasiones. Y le fue muy bien como ministro del Medio Ambiente. Le fue mal como candidato a la vicepresidencia con Sergio Fajardo. Pero estoy seguro que le va a ir muy bien como embajador de nuestra nación
en los Estados Unidos. No nos fue mal con Sergio, yo creo que hicimos unas muy buenas propuestas al país y mire que llegamos a acuerdos con el presidente Petro para hacer... Hoy se está haciendo un gobierno que la gente debe sentirse orgullosa. Mire, se profundizó la democracia y hay un gobierno de centro-izquierda con posiciones muy desde del centro independiente, posiciones desde la izquierda que están llevando a que lo que se está haciendo hoy sea muy razonable. Pues que algún día pronto tenga usted también aspiraciones electorales para que siga su carrera triunfante. Va a ser muy difícil, la familia no me lo permitiría. Eso es muy duro. Pero el trabajo que le espera no es fácil. Sí, tiene sus desafíos. No, pues con lo que hemos hablado esta noche es sumamente complicado. Así es. Le deseo de todo corazón mucha suerte, señor embajador. Muchas gracias, Yamil. A usted feliz viaje. Viaja a la semana entrante. Así es. Pues feliz tarea, señor embajador. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CM. Noticentro 1, CMI. Carlos III, nuevo rey de Inglaterra. Isabel II reinó 70 años, el más extenso periodo en la historia de la monarquía inglesa. Nuevo monarca tiene un mes para decidir si asume el trono o abdica. Tiene 73 años. La muerte de la princesa Diana, el mayor desafío familiar que afrontó la reina. Expresidente Santos, único mandatario colombiano que hizo visita de estado, comenta cómo era la reina, amable y con buen humor. EPM bajará tarifas de energía el mes próximo. Guavio sin acuerdo, sigue el bloqueo. Ministros de Relaciones, Defensa y Justicia van a Washington para pedir estatuto temporal para indocumentados. Pruebas de torturas y homicidios contra bandas venezolanas en Bogotá. La DIAN pide que colombianos actualicen sus catastros. Sindicatos piden a ministra de Trabajo acabar con contratos de servicios. 50% de mayores de 40 años sufre disfunción eréctil, revela estudio. Rebelión de expresidente Pastrana contra directivas conservadoras. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Carlos III es el nuevo rey de Inglaterra. Accede al trono tras 7 décadas en las que su madre, Isabel II, fue la monarca de los británicos. El nuevo rey de 73 años emitió hoy su primer mensaje real, marcado por la enorme tristeza y duelo que deja la partida de su madre, Isabel II. Tras la muerte de la reina Isabel II, el trono pasó inmediatamente y sin ceremonia a su heredero Carlos, hasta entonces príncipe de Gales. El primogénito de la monarca, que en noviembre cumplirá 74 años, eligió el nombre de Carlos III para su reinado, que empezó con un sentido comunicado por la muerte de la querida, soberana y muy amada madre, que condujo los destinos del país durante 71 años. La muerte de mi amada madre, Su Majestad la Reina, es un momento de gran tristeza para mí y todos los miembros de la familia. Este primer mensaje del monarca estuvo cargado de un duelo profundo. Sé que su muerte será profundamente sentida a través del país, los reinos y la Commonwealth, y por incontables personas alrededor del mundo. Carlos aseguró que guardarán un periodo de duelo y respeto ante este periodo de cambio, en el que, una vez certificado el fallecimiento de Isabel II, el Consejo de Ascensión, formado por 719 miembros que incluyen políticos, altos cargos de la Iglesia Anglicana y juristas de prestigio, realizará una sesión en la que el rey jurará mantener la profesión de la fe protestante. Todo esto se producirá dentro del periodo de luto nacional de 12 días, por lo que no habrá conmemoraciones oficiales. Sin embargo, ya para entonces habrán empezado los preparativos para la coronación del nuevo monarca, que puede producirse meses después de su ascenso al trono, como sucedió con la de Isabel II, que se llevó a cabo 14 meses después de la muerte del rey Jorge. Carlos, casado en segundas nupcias con Camila, duquesa de Cornwall, llega a reinar cuando ya es abuelo y como el heredero de más edad a la corona británica desde el 19 de septiembre de 2013. Además, durante muchos años se especuló cuál iba a ser el tratamiento de la futura reina, hasta que Isabel II zanjó el asunto en la víspera de su 70 aniversario en el trono, al afirmar que esperaba que Camila adoptase el título de reina consorte que le corresponde, aunque no goza de una gran aceptación en el Reino Unido.
Por su parte, la nueva primera ministra británica Liz Truss, con quien Isabel II protagonizó su última aparición pública, dio un sentido discurso desde la entrada de su residencia oficial en el que lamentó la muerte de Isabel II y la recordó como el pilar del país. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Truss también manifestó su apoyo a la familia real y al nuevo rey Carlos III. With the King's family, we mourn the loss of his mother. And as we mourn, we must come together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. We offer him our loyalty and devotion, just as his mother devoted so much to so many for so long. En los alrededores del Palacio de Buckingham, donde las banderas ya ondean a media asta, también se ha acercado una multitud para realizar una vigilia espontánea en la explanada exterior del emblemático palacio en Londres. Isabel Alejandra María, la monarca de Reino Unido, permaneció en el trono 70 años y 214 días y marcó una nueva era en la política global. Elizabeth Alexandra Mary, en inglés, nació en Londres el 21 de abril de 1926, nieta del rey Jorge V e hija de los duques de York. Era la mayor y tenía una única hermana, la princesa Margarita. Estaba destinada a ser parte de la monarquía, pero bajo un papel secundario. Todo cambió en 1936, cuando Jorge V falleció y la corona pasó a Eduardo VIII, el tío de Isabel. El monarca abdicó en cuestión de meses para poder casarse con la estadounidense Wallis Simpson, 2 veces divorciada, una mujer que en aquella época de la sociedad no aceptaría como reina. Fue así como Jorge VI fue coronado el 12 de mayo de 1937. Las dificultades de hablar del monarca quedaron inmortalizadas en la película El discurso del rey, protagonizada por Colin Firth. Isabel pasó así de ser la tercera en la línea sucesoria a la primera. Su padre era ahora quien ostentaba la corona y ella sería la siguiente. Se educó dentro de su propio hogar, como era habitual para las familias acomodadas de la época. Estudió historia constitucional, derecho, arte, música y aprendió francés. El 20 de noviembre de 1947, con 21 años, se casó con el príncipe Felipe de Edimburgo, a quien había conocido en una boda. Al año siguiente tuvieron a Carlos, el primogénito de 4 hijos. El 6 de febrero de 1952 fallece su padre, el rey Jorge VI, a los 56 años. En ese momento, una joven de apenas 25 años se empezaba a preparar para sucederlo. Isabel II fue coronada el 2 de junio de 1953 con un Reino Unido que todavía salía de la Segunda Guerra Mundial. Como soberana, Isabel siempre supo mantenerse alejada de la política, como manda la Constitución. Desempeñaba su labor recibiendo a jefes de Estado y viajando por el mundo, representando al país. El año 1992 fue particularmente complicado para la monarquía británica. Ese año se descubrieron las dificultades por las que pasaba el matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana. En diciembre anunciaron su separación. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Su complicada relación terminó marcando la monarquía durante toda la década. En 2002, la monarca celebró sus 60 años de reinado, el Jubileo de Oro, y en 2015 se convirtió en la monarca inglesa con más años de permanencia en el trono, superando los 64 años que reinó su tatarabuela. La reina de hierro ya no era tan joven y su salud era motivo de preocupación desde que en octubre de 2021 los médicos le ordenaron guardar reposo y estuvo hospitalizada para someterse a unas pruebas cuya naturaleza nunca se especificó. Desde entonces la reina canceló su participación en eventos destacados y se le vio con bastón y dificultades para desplazarse en sus escasas apariciones públicas. Además contrajo COVID-19 en febrero de este año, lo que en sus propias palabras la dejó muy cansada y agotada.
La historia de amor entre la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo nació en un barco en 1939 y duró más de 70 años. Algunos aseguran que con el fallecimiento del duque de Edimburgo comenzó el declive de salud de la reina. El matrimonio entre la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo se posicionó como la unión real más longeva de la historia, con 74 años de casados y 82 años de historia. Todo comenzó en un barco. La entonces princesa hija del rey Jorge VI se enamoró perdidamente de él en 1939, cuando solo tenía 13 años y él 18. El flechazo se dio mientras el entonces príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca le mostraba el Royal Naval College, pues él era cadete de la Marina. Fue invitado al castillo de Windsor en la Navidad de 1943. En ese tiempo Isabel ya tenía 17 años y, según lo confesado por su niñera, la joven estaba feliz como nunca se la había visto antes. La propuesta de matrimonio se dio en Balmoral, pero no fue vista con buenos ojos por los padres de Isabel II. Sin embargo, la determinación de la entonces princesa fue tanta que la gran boda se dio en la abadía de Westminster el 20 de noviembre de 1947, cuando ella tenía 21 años y él 26. Isabel y Felipe tuvieron 4 hijos: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo, 8 nietos y 12 bisnietos. Los unía un sentido del deber y un deseo de servir enmarcado por la guerra. Felipe siempre acompañaba a la reina en todas sus giras por el extranjero. En medio de su unión perdió su apellido en pos del de su esposa, el Windsor, y también su religión, la ortodoxa. Además, se vio obligado a retirarse del ejército. Aunque nadie lo confirmó, se dice que la reina Isabel siempre supo de las infidelidades de su esposo. Sin embargo, las toleraba, ya que ante el público siempre cumplió con sus deberes monárquicos. La muerte de la princesa Diana de Gales el 31 de agosto de 1997 fue el mayor desafío familiar que tuvo que enfrentar la reina Isabel II. Diana Spencer se convirtió en un fuerte dolor de cabeza para la Casa Real Británica antes de su muerte, pero también después de su trágico fallecimiento en un accidente de tráfico en agosto de 1997. Su relación con la reina Isabel II fue objeto de numerosos artículos de prensa. El principio de la relación entre Carlos y Diana no tuvo mayores contradicciones por parte de la reina Isabel, incluso a pesar de no haber expresado audiblemente su opinión sobre la entrada en la familia real de la princesa del pueblo. Dejó claro que la aprobaba, una decisión importante, siendo que esta mujer sería quien reinaría al lado del príncipe Carlos cuando Isabel II ya no estuviera. Al comenzar los rumores sobre las aventuras del príncipe Carlos y los problemas de bulimia de Lady Di, el matrimonio de estos dos fue empeorando cada vez más. Sin embargo, cuando la relación del príncipe y Spencer finalmente terminó por las infidelidades con Camilla Parker, así como las grandes diferencias que tenían, finalizó también con la relación formal con la reina Isabel, ya que no era bien visto que la pareja predestinada a gobernar Reino Unido terminara divorciándose. Pero pese a las asperezas y distante relación, al parecer la reina seguía teniendo una buena opinión de Diana. Como una mujer amable, prudente y de buen humor, recordó el expresidente Juan Manuel Santos a la reina Isabel II de Inglaterra. El exmandatario también habló de Carlos III, nuevo rey. Juan Manuel Santos ha sido el único mandatario colombiano recibido en visita de Estado en el Reino Unido. Y lo hizo la reina Isabel. La conoce hace 40 años. Era una persona, en el fondo, muy sencilla. Por ejemplo, con mi señora fue especialmente amable en esa visita, en el banquete. Le preguntó por los hijos, dijo, aquí están. Entonces dijo, no, hágame un favor y me los muestra. Y después los saludó muy cariñosamente. Cuando después del banquete tuvimos una reunión, las familias, entonces ella quería conocer a mis hijos o saludarlos especialmente. En su visita oficial, en noviembre de 2016, la recuerda con buen humor. Después de los honores militares, que me acompañó el príncipe Felipe, nos subimos con la reina hacia el palacio, en una carroza espectacular. Y había muchísimos colombianos, y con banderas, y entonces ella, que no hace muchos chistes, los llamó y dijo, ¿esos son de los nuestros o no? Entonces le dije, sí, esos son de los nuestros, porque estaban apoyando el proceso de paz. Y también conoce muy bien
al hoy rey Carlos III. Yo lo conozco bastante. Cuando él vino, lo llevé al parque de Chiribiquete. Él ha estado muy metido toda su vida, muy interesado en el tema ambiental, en proteger la biodiversidad. Y esa visita al parque de Chiribiquete dijo, mire, yo he estado en todas partes del mundo, visitando sitios especiales en materia de medio ambiente. Nunca había estado en algo tan impactante como este parque de Chiribiquete. Después lo llevé a Cañocristales, quedó enloquecido. Cuando voy a Inglaterra, casi siempre me invita a tomar té. El mandatario dice que la monarquía en Inglaterra es fundamental para la unión de la nación. El nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, reveló en el programa Pregunta Yamit que la reina Isabel II lo designó a él como caballero honorario del Imperio Británico. Tanto lo relacionado. El embajador Luis Gilberto Murillo fue ministro de Ambiente del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el único mandatario colombiano invitado en condición de jefe de Estado por la reina Isabel en 2016. Decidido a la en su relato revelador en Pregunta Yamid, el embajador dijo que su majestad se mostró muy interesado en su gestión y lo nombró caballero del imperio. Yo con sorpresa recibí de la reina mi diploma, título de caballero. Exactamente, de caballero honorario del Imperio Británico. ¿Qué tal eso? Sí, entonces fue un gesto bueno, muy interesante y un gran honor. El embajador Murillo aseguró que el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, es muy amigo del expresidente Juan Manuel Santos, con quien comparte sus preocupaciones por la lucha contra el cambio climático. El presidente Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de la reina Isabel y expresó solidaridad con el Reino Unido. Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo, abro comillas, me uno a las expresiones de solidaridad por la partida de la reina Isabel II, símbolo de unión para el pueblo británico, cierro comillas. El canciller Álvaro Leiva se unió también a las condolencias gubernamentales. Dijo que la reina fue un ejemplo de unidad inquebrantable para su nación. Extra Noticentro 1 CMI. Mucha atención que el presidente Gustavo Petro analiza esta noche con su equipo de gobierno la posibilidad de decretar la emergencia económica debido a los hechos sobrevinientes que ha ocasionado el fuerte invierno que afecta a las comunidades, sobre todo del Caribe colombiano, donde estuvo el primer mandatario de visita hoy. El anuncio de la posible emergencia económica que decretaría su gobierno lo hizo el presidente Gustavo Petro al visitar a las comunidades afectadas en Santa Lucía Atlántico por el desbordamiento del canal del dique. Si a eso se le suma la guerra que dispara el precio de los fertilizantes, entonces tenemos la tormenta perfecta. Y el resultado de esa tormenta perfecta se llama hambre. Claro que lo he pensado. ¿No es el momento, acaso, de una emergencia? Los congresistas podrán opinar, los medios de comunicación a nivel nacional, la sociedad toda. Pero si vamos a vivir un episodio peor que el 2010 en términos de clima, entonces necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica. La emergencia económica es uno de los estados de excepción que establece la Constitución de 1991. En su artículo 215 dice que se puede decretar cuando haya hechos que perturben en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública. El presidente podrá declarar la emergencia económica con la firma de todos los ministros y expedir decretos con fuerza de ley. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Empresas Públicas de Medellín anunció que bajará la tarifa de energía a sus clientes. Entre tanto, la ministra de Minas, Irene Vélez, avanza en los diálogos con diferentes sectores para buscar una solución a las altas tarifas del servicio. Al término de su intervención en el Congreso de Andesco que se realiza en Cartagena, el gerente de EPM anunció que cambiará el precio de base y los contratos de energía con el fin de bajar las tarifas en el país. El próximo mes nosotros lo aplicaremos de manera voluntaria y aplicará para quienes sean usuarios nuestros y para quienes nos compren energía. Nosotros creemos
que el hecho de que EPM haya dado este primer paso respecto a las conversaciones, repito, con el municipio de Medellín, con el alcalde, con la junta directiva, con el ministerio, va a jalonar a los demás actores a que hagan temas similares y que este efecto se vea inmediato. La ministra de Minas señaló que durante los próximos 8 días habrá una agenda de trabajo con las empresas y los gremios con el fin de presentar la solución a corto y mediano plazo. Que de aquí a 8 días hayamos agotado una serie de reuniones con todos los actores y tengamos una solución que planteemos a partir de un comunicado público. Nuestro ideal es que el próximo recibo ya no va a ser de este mes, porque por supuesto no puede ser retroactivo, pero sí en el siguiente mes tengamos ya un impacto. Esa es la solución del inmediato plazo. Por su parte, los alcaldes, quienes se reunieron con la jefe de la cartera de Minas y Energía, respaldaron la agenda de trabajo. La viceministra de Energía, Belisa Ruiz, anunció la puesta en marcha de la adjudicación de la planta de regasificación del Pacífico. La Unidad de Planificación de Energía y Gas dio apertura a la convocatoria para seleccionar un inversionista al proyecto de regasificación del Pacífico. Se tiene una inversión estimada entre $800 millones y $1.200 millones en un proyecto que contempla la construcción de la planta en Buenaventura, además de un gasoducto. La importancia que tiene la regasificadora básicamente es la confiabilidad tanto del sistema gasífero como del sistema eléctrico. Queremos tener seguridad, bueno, en este caso sería confiabilidad en el sistema y permitir que pueda operar de una manera holgada. Sobre el gasoducto se adelantará una serie de reuniones y encuentros con las comunidades de la región. Estamos dando más del 50% para consultas previas. Obviamente, esto podría variar, esa es una realidad, pero para eso tiene la UDME, desde ya se está, preparando precisamente para atender esa situación. Las condiciones son más flexibles para el desarrollo de un proyecto que en su primera licitación fue declarada desierta. Se agrava la situación por las protestas en Ubalá, Cundinamarca, debido al mal estado de las vías. Hoy se llevó a cabo la primera mesa de diálogo para buscar una salida a las movilizaciones que pueden poner en riesgo el suministro de energía eléctrica de Colombia. William Parra, buenas noches. ¿Hubo acuerdo? Compañeras, muy buenas noches. Tras 24 días de protesta aquí en Mambita, en la zona B del municipio de Ubalá, en Cundinamarca, hoy se cumplió la primera mesa de diálogo entre las autoridades departamentales, municipales y las comunidades que exigen pavimentación de las vías. Sin embargo, esta reunión terminó sin ningún acuerdo. Acabamos de salir de la mesa de concertación donde estuvieron todas las entidades que convocamos. Realmente no se cumplió la expectativa que la comunidad esperaba. ¿Qué manifiestan las comunidades en este momento? Al no haber un acuerdo en la mesa de concertación, que van a continuar las marchas pacíficas que ellos tienen. Hay unos acuerdos que tiene la comunidad con Enel Colombia, dejar ingresar a los operarios para que hagan cambios de turnos y hagan los mantenimientos en la casa de caverna, donde está la maquinaria que genera la energía para parte del país. ¿Qué va a pasar con los generadores de la represa del Guavio, la hidroeléctrica del Guavio? Hablamos también con Eugenio Calderón, él es el gerente general de eléctrica de Enel. Tenemos restricción de entrada a la planta. Esto significa que si no podemos hacer los mantenimientos que tenemos programados para las otras dos unidades, las dos unidades siguientes, martes y miércoles, dejarían de operar. Son cerca de 300.000 millones de pesos los que se necesitarían para cumplir con las demandas que están haciendo las comunidades de pavimentar las vías que comunican el municipio de Ubalá y especialmente esta zona B aquí en Mambita. Esa es toda la información desde Ubalá con William Parra en Noticentro 1 CMI. William, gracias. Noticentro 1 CMI conoció un informe de la policía que da cuenta de 411 acciones terroristas este año en Colombia. La fuerza pública resulta ser la más afectada. Las cifras dejan ver que en promedio cada mes se cometen 51 actos terroristas. Con artefactos explosivos se han presentado 103, con armas de fuego 69, con artefactos incendiarios 61, con combustible 33, con granadas 24, con petardos panfletos 8, con minas antipersonas 5, con motobomba 4, con carrobomba 2.
Las víctimas de estos atentados terroristas en su mayoría son policías y militares. Es la historia de Elkin Pinilla, quien perdió su pierna derecha al pisar una mina antipersona. Accioné involuntariamente, pisé una mina antipersonal instalada por la organización terrorista Las FARC. Desde ese momento, pues, mi vida cambió, por supuesto. Tuve inconvenientes ya a nivel físicos, como poderme desplazar de un lado a otro. Este es el mensaje que envía Elkin Pinilla a los grupos armados. Ya no más atentados, ya no más derramamiento de sangre de nuestros civiles, de nuestros niños, de nuestros campesinos, de personas que realmente no tienen que ver en un conflicto ni tienen que vivirlo. Estas son las regiones del país donde se han concentrado estos ataques. Antioquia con 411, Norte de Santander con 100, Chocó con 27, Cesar con 23, Sucre con 16, entre otros. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió a la fuerza pública no bajar la guardia mientras se adelantan conversaciones con diferentes grupos armados ilegales. No bajar la guardia en este proceso difícil, dijo el ministro de Defensa Iván Velásquez a la fuerza pública, mientras se da el diálogo de paz total con grupos armados ilegales. La fuerza pública tiene que estar mucho más preparada, mucho más en guardia, para lograr que efectivamente esas expresiones de voluntad se concreten en la mesa de negociaciones o de conversaciones de acuerdo con la naturaleza de cada agrupación. El llamado lo hizo el ministro de Defensa durante el desarrollo de un Consejo Departamental de Seguridad y Convivencia en el departamento del Magdalena, y también entregó 20 motocicletas a la policía para aumentar la seguridad. Noticentro 1 CMI conoció las pruebas que tienen las autoridades de las torturas y homicidios que ha ejecutado en Bogotá la banda criminal venezolana denominada El Tren de Aragua. La Fiscalía ya tiene detectados los puntos críticos frente a los recientes cuerpos encontrados en bolsas, algunos de ellos desmembrados. Las localidades de Mártires y Kennedy son dos de los puntos más críticos y donde se ha detectado las disputas más fuertes entre las 9 bandas, incluida el Tren de Aragua de origen venezolano. Se quieren apoderar de zonas para poder vender esa sustancia ilícita, y ese es el panorama. Ahora, hay zonas invisibles que las organizaciones están, digamos, disputando. Precisamente la banda del Tren de Aragua es una de las organizaciones a la que la Fiscalía inclina sus investigaciones, y lo que han detectado en los celulares de 2 cabecillas detenidos es que documentan y graban minuto a minuto las torturas a sus víctimas. Quiere mandar un mensaje a los otros delincuentes diciéndoles: este es nuestro territorio, no pueden vender aquí las drogas, o aquellas personas que se han robado algún producto o esto puede sonar contradictorio, traicionado a la organización. Y sin duda alguna eso es lo que estamos viendo. Estos son ajustes de cuenta. La Fiscalía investiga a los integrantes del Tren de Aragua por delitos como tortura y homicidio. El expresidente Andrés Pastrana y el exdirector del conservatismo Omar Yepes iniciaron una campaña para promover en las bases del conservatismo una rebelión contra la decisión del Directorio Nacional de declararse como partido de gobierno. Los actuales jefes conservadores que se sumaron a la coalición de gobierno recibieron hoy numerosas críticas de sus propios copartidarios y de otros sectores de oposición que no encuentran coherente que ese partido se haya integrado a un gobierno de izquierda. Francamente decepcionante. El partido no debería estar en el gobierno. Omar Yepes aseguró que el expresidente Andrés Pastrana, con quien sostuvo hoy una reunión, se declaró indignado y avergonzado con esta decisión y por eso llama a las bases conservadoras a desconocerla. Él dice que siente lástima y que siente vergüenza. O sea que las bases, la militancia del partido se coloca en el sitio que debe ser, y es repudiar la posición que se tomó por parte de la directiva nacional. La radical opositora del gobierno, María Fernanda Cabal, aseguró que las bases conservadoras no apoyan esa decisión. Aliarse con quien ha sido su contradictor natural, pues sencillamente deja esa militancia conservadora estupefacta, confundida. El expresidente Andrés Pastrana se abstuvo de hacer comentarios a la prensa, pero se supo que pronto hará una declaración convocando a una rebelión de las bases contra las directivas conservadoras.
Los contagios y muertes por COVID-19 disminuyeron en Colombia. En la última semana se registraron 1.508 nuevos contagios y 62 decesos. Se procesaron 54.000 pruebas en los laboratorios. El 50% de los hombres mayores de 40 años padecen disfunción eréctil. Especialistas calculan que 3,5 millones de hombres padecen esta enfermedad en Colombia. Los médicos especialistas advierten que la disfunción eréctil es una enfermedad que cada vez afecta a más hombres. Más o menos 3,5 millones de hombres deben estar padeciendo disfunción eréctil actualmente. La ciencia ya tiene identificada a la población más vulnerable frente a este mal. Entre más años se tenga, más probable es tener disfunción eréctil. Ahora, no es solo la edad la culpable. En general, muchos factores de riesgo, en especial los que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, presión alta, obesidad, diabetes. Ante problemas de disfunción eréctil, advierten que no es conveniente automedicarse. Una delegación de alto nivel del gobierno colombiano viajará a Washington para iniciar con el gobierno de Estados Unidos la concesión de un estatus de protección temporal para los migrantes irregulares colombianos en ese país. El nuevo embajador de Colombia ante la Casa Blanca, Luis Gilberto Murillo, durante el programa Pregunta Yamid, que se emite a las 8:30 de la noche, confirmó hoy que Colombia pedirá a Estados Unidos ese estatuto para colombianos que por determinadas razones no tienen documentación en regla para permanecer en ese país. Para ese y otros temas como la nueva política antidrogas del gobierno del presidente Petro, viajarán en los próximos días funcionarios de alto nivel. Con el gobierno de los Estados Unidos y estamos preparando una serie de visitas de altos funcionarios del gobierno nacional lideradas por el canciller Leiva, el ministro de la Defensa Iván Velázquez y el ministro de Justicia Néstor Osuna, para que en ese alto nivel se pueda llevar con evidencias, discutir esta política y demostrar obviamente que es la política que le conviene al país y le conviene a los Estados Unidos. El estatuto permitiría un tratamiento distinto en la legalización de la permanencia de colombianos en los Estados Unidos, mientras ellos se puedan integrar a la sociedad americana o retornan a Colombia. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, hizo un llamado para que los propietarios de inmuebles y predios adelanten una actualización del avalúo catastral de cara a los cambios que se harán a las ganancias ocasionales. En un conversatorio en la Universidad Tecnológica de Bolívar, el gobierno anunció que el equipo económico y los ponentes del proyecto de la reforma tributaria del Congreso de la República evalúan las diferentes alternativas sobre los nuevos impuestos a las ganancias ocasionales. Más allá de la decisión, la DIAN hace un llamado para que los colombianos realicen una actualización en materia de avalúo catastral con el fin de evitar efectos a la hora de la venta de un inmueble. Uno actualiza el avalúo de su residencia, las ganancias ocasionales por las cuales tributa van a ser la diferencia entre el autoavalúo más reciente y el precio de venta. Por otro lado, reiteró que para cumplir con los acuerdos de la OCDE se busca ampliar la planta de personal de la entidad a 17.000 funcionarios. Mejora el nivel de confianza de los consumidores, según la última encuesta del Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo. Pese a que se mantiene en terreno negativo, el índice de confianza al consumidor mostró una recuperación en agosto, ubicándose en menos 2,4%. Un mes atrás, en julio, la tasa estaba en menos 10,4%. Los analistas señalan que pese a la coyuntura, los hogares siguen generando gasto en la economía. Es una continuación de la dinámica económica muy buena que traemos ya todo este año, incluso desde el año pasado. Digamos que el crecimiento en parte explicado por el entorno financiero global, los precios de commodities que permiten acceso a más liquidez para países como Colombia, es decir que en la medida en que hay dinero se pueden reactivar otros sectores. Vivienda y vehículos, los sectores de mayor dinamismo. El presidente Gustavo Petro aprovechó el Congreso de Exportadores para pedir apoyo a la reforma agraria que presentará al Congreso. Por primera vez desde su posesión, el presidente Gustavo Petro llegó a Medellín. El primer llamado fue para los empresarios que aún tienen dudas de respaldar una reforma agraria. Si aquí hay empresarios exportadores, yo les digo, deberían ser defensores de primera línea de una reforma agraria. Los empresarios no se quedaron atrás, también expusieron la necesidad de hacer ajustes, pero en la reforma tributaria. Entendemos que se necesita una reforma tributaria para la justicia social que nos permita atacar la desigualdad y la pobreza.
pero debemos cuidar al sector empresarial, manufacturera y comercial, quienes son los que en gran medida generan crecimiento, bienestar y empleo. El gremio anunció que este año quiere superar exportaciones por 60.000 millones de dólares. Las centrales obreras presentaron el primer pliego de peticiones al gobierno de Gustavo Petro. Piden acabar con los contratos de prestación de servicios. En un extenso documento entregado a la ministra de Trabajo, las centrales obreras piden al nuevo gobierno un revolcón en la contratación laboral en Colombia, comenzando por la eliminación de los contratos de prestación de servicios. Acabar con las órdenes de prestación de servicio. Y es que se va a iniciar un proceso de concertación, de diálogo con el movimiento sindical estatal, con la CUT, la CTC y la CGT, para iniciar un proceso de ampliación de plantas de personal que culmine con el ingreso a la planta permanente de 700.000 contratistas. La ministra prometió a los sindicatos incorporar sus propuestas en la reforma laboral. Lo que no estamos dispuestos a permitir es que la tercerización laboral sea usada e implementada para cercenar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Las propuestas se discutirán en la mesa de concertación laboral. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,61% a 1.202 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 1,98% a 37.000 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 4,38% a 7.640 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,45% a 2.240 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.396 pesos con 69 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.150 pesos y la venden en 4.250 pesos. Un euro cuesta 4.397 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.25. El azúcar se transó en 17,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.73. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $88.64. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.240 pesos. Tenemos noticia al cierre. 5 muertos deja esta noche un grave accidente de tránsito en el barrio Los Colores de Medellín. Una volqueta embistió 5 vehículos.